Hola, hola, amigos de la red, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos en uno de los últimos programas de esta aventura radial que hemos denominado Compañeros de Camino junto a mi amigo Seba Fernández. Hola, Seba, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Pablo, hola a toda la audiencia y bueno, sí, arrancando el programa número 28 de Compañeros de Camino, que allá por mayo decidimos que iba a ser una aventura que no sabíamos cuánto iba a durar y bueno, mira, vamos a llegar a los 30 programas, a las 30 emisiones, che. Así que Exactamente. Nos quedan los dos programas de diciembre, así que después, bueno, ya por razones de frecuencia y energía que las personas ya están con olorcito a verano sí, y a tardecita de picadas y bueno, y estar más relajados, vamos a suspender. Así que bueno, le quiero mandar un beso grande a Mirta Noemí Wilgehoff, que siempre nos acompaña, ya seguía el faro de Luminé, seguía Va por vos, bueno, y fue el cumpleaños el otro día, así que bueno, le mandamos un beso grande. Así que bueno, también manda saludos para vos, Eva, para Fede, bueno, y para la gente que siempre gracias. está. Bueno, a Mari Solián, que es de aquí de Venado, que bueno, también manda saludos. Nuestro gran oyente de Uruguay, Máximo Zenós, siempre está ahí presente. Bueno, Olivia, y bueno, la gente que ya se va a ir sumando en un día donde la atención del mundo está en otro lado, ¿no? Un beso para Sí. nuestra amiga Belin Plogger, ahí de España, que siempre nos escucha también, se acaba de sumar. Y bueno, Se nos fue una partecita nuestra hoy, es así. se fue Yo una lo parte siento. Sí, de la argentinidad, ¿no? Un pedazo sí, de sí. argentinidad. Como esto queda grabado en YouTube y lo van a ver dentro de quién sabe cuánto tiempo, alguien lo va a compartir. Bueno, un 25 de noviembre, un día como hoy, se fue Diego Armando Maradona, uno de los futbolistas más notables de la historia del mundo, así que no puedo hablar mucho de fútbol porque no sé absolutamente nada, pero bueno, al menos eso lo sé. Así que, este, nada, para que quede registro y bueno, que mucha gente por ahí va a estar con la atención puesta en otros sitios, en otros portales, pero no obstante el programa como siempre queda grabado y subido a la red. Bueno, un saludo también a Andrea que dice buenas tardes, dice día triste. Así que bueno, le mandamos un beso a Andrea que siempre nos acompaña. Y antes que me olvide, quiero saludar a nuestra amiga de Chile, a la Pau, la querida Pau, que enseguida compartió el evento del programa en todas sus redes. O sea, Qué hizo una, grande. una mega difusión, Pau, así que bueno, le mandamos un beso a la Pau Puga, que lo compartió en los grupos de Yo Soy, en los grupos de ERX, en los grupos de Reencuentro 2020. O sea, bueno, gracias Pau y bueno, a toda la gente. Y bueno, como estos compañeros de camino, Seba, te tengo que presentar a un hermano del camino, un gran hermano del camino, que bueno, que es Fede Valenzuela, que al igual que con vos, Seba, nos conocimos gracias a la radio. Así que bueno, Qué hola bien. Fede, ¿cómo estás? Hola, gente linda, ¿cómo están? Gracias por estar, por invitarme. Para mí es un placer. Y bueno, sí, como dice Pablito, en el año 2008 por allá nos conocimos y estamos transitando este lindo camino del despertar y el conocimiento, ¿no? Tan bonito. Hola, Seba, un placer conocerte hoy. Igualmente, He Fede. venido viendo los Sí, programas bastante seguido, pero bueno, hoy Pablito me invitó y para mí es un honor estar aquí, compartiendo lo que estamos haciendo un poquito, ¿no? qué bueno, Y qué bueno. Fede es un gran caminante, Seba. Fede es de los que, de la vieja escuela como yo, que arrancó súper de abajo. Este, siempre nos acordamos de la anécdota de cuando Fede organizaba las charlas del despertar de la conciencia aquí en Venado Tuerto y andaba que era en una motito, Fede, andabas pegando afiches en esa época. Sí, en bicicleta, era una época donde las redes sociales, digamos, no estaban activas, entonces la única manera de difundir era hacer panfletos, ir al centro, pegar en los negocios que Claro. estén relacionados a esto, que no había mucho, pero bueno, es Y un camino de en las columnas de la luz la estaban los columna papelitos. con la cinta ancha transparente, sí, siempre lindo organizar y una época hermosa, ¿no? Yo no la extraño un montón también porque tienen sus matices tan bonitos y hemos conocido tanta gente en esos tiempos. Y esto es como un camino, como decías vos, es un camino a transitar que venimos haciendo hace un par de años ya. Este, Siempre difundiendo actividades de gente que vino acá a Venado a sembrar su conocimiento también.
Hoy han pasado quizás más de 12, 13 años y seguimos en contacto con ellos, trayéndolos. La difusión es importante y estar ahí siempre tratando de traer cosas bonitas. Así que bueno, un gran compañero de camino, o sea, no solo como amigo, sino en las tareas, desde trabajos de metafísica, meditaciones juntos, hemos hecho cosas, bueno, con sonido, que quiero que Fede hable un poco de esto, ¿no? De la magia del sonido. La gente no lo conoce, así que bueno, Fede es terapeuta holístico, trabaja desde hace unos cuantos añitos. En primer lugar empezó con sus cuencos tibetanos, que hasta fue un hecho mágico cómo aparecieron, pero eso después si le quiere lo cuenta él. Su incursión como luthier, armando su primer didgeridoo, aprendiendo a tocar el didge. Bueno, Fede, la audiencia es tuya. ¿O preferís que te preguntemos? No sé. Gracias, amigo, gracias. Sí, como decías vos, este camino de cuando uno comienza a transitarlo, yo arranqué con todo esto, con el tema de la metafísica y el primer nivel de Reiki, en el año 2001 más o menos. Medio por casualidad, estando en la casa de mi abuelo en Buenos Aires, me entero que había un primer nivel de Reiki, de casualidad, y bueno, me acerqué, me animé, y bueno, a partir de ahí, bueno, empezamos este camino tan bonito de empezar a entender lo que son los universos energéticos y el camino de la autosanación primero, ¿no? Que creo que siempre se arranca por uno, empezar a experimentar uno. Es un proceso que yo invito a la gente a hacer en estos tiempos de cuando estamos haciendo un curso o alguna formación, siempre tratar de integrarlo en uno, porque creo que es la base sólida para el día de mañana poder transmitirlo y trabajar con gente. Que veo que está pasando eso, ¿no? Que mucha gente se está formando y rápidamente sale a hacer trabajos, que está buenísimo, pero creo que el trabajo interno de uno mismo y el hacer las bases y el autoconocerse y el conocer lo que está manejando es primordial para el día de mañana, como digo, transitarlos de un lugar más consciente. Así que bueno, fue un camino muy bonito también, después de empezar acá en Venado a trabajar con la metafísica, a estudiar toda la línea de Connie Méndez y bueno, y a partir de allí ir transitándolo. En el año 2012 con Nadia, con mi compañera, a través de una amiga nos invitan a hacer una formación de terapias vibroacústicas. Y bueno, ahí empezó la magia del sonido a aparecer, ¿no? A manifestarse de una manera muy, muy, muy sorprendente. Recuerdo y hago mención a la anécdota que querías comentar, Pablo, que me dabas el pie. Estábamos buscando cuencos tibetanos porque no había acá, obviamente muy difícil de conseguir en esa época, yo no tenía ni idea, pero quería tener el primero. Y recuerdo que voy a Capilla del Monte a comprar uno que en realidad no era tibetano, sino era uno de otro tipo de material. Y yo re ilusionado por comprar ese primer cuenco, cuando lo escucho y estoy frente al fabricante, no me resonó y bueno, me sentí re decepcionado ese día, fue muy loco. Lo lindo que en unos minutos, horas después, me encuentro con una persona en la base del cerro que empezó a hablar de los cuencos y de un momento a otro empiezo a conectar con ella y de la mochila saca 7 cuencos tibetanos. Y bueno, ahí hubo una suerte de comunión con esta persona y hubo una experiencia muy corta con una sesión, una mini sesión de sonidos que le hizo mi compañera y fue muy fuerte lo que sucedió y dije, bueno, aparentemente vamos por los cuencos tibetanos, este es el camino, vamos a ver qué pasa, me latió muy fuerte. Y bueno, ahí empecé a averiguar cómo era el tema, dónde conseguirlos y demás. De casualidad, una paciente mía que estaba haciendo Reiki en esos momentos, me comenta que su expareja, que yo ni la conocía, armaba viajes a Medio Oriente, a Tíbet, a Nepal, y me preguntaba si estaban necesitando algo de allá. Me preguntaba por saumerios o algo así. Así que yo le dije que no, que evidentemente tenía ganas de comprar un cuenco, y ahí vinieron los primeros 3 cuencos tibetanos, que es un set que tengo que muy, muy, lo utilizamos muchísimo, desde hace muchos años, y la bendición de ese viaje que justo fue que andaba el Dalai Lama por esa zona, y fueron bendecidos por el Dalai Lama. Así que fue muy emocionante.
fue muy emocionante cómo llegaron esos primeros instrumentos y cómo también llegó después otro, que es un tambor tibetano, que yo obviamente buscaba una réplica porque los originales son muy difíciles de conseguir. Y esta persona, sin conocerme, cuando no los consiguió, viajó al norte de Nepal y entró en un monasterio. Le comentó al monje lo que estaba buscando y el monje le regaló este tambor, que es un tambor ceremonial que inclusive lo tenemos que medir con Pablito, de hecho, que es antiquísimo porque es un tambor bien chamánico, es muy preciado este instrumento para mí, muy preciado. De hecho, le tengo inclusive mucho respeto porque en una sesión con una paciente una vez pedí permiso para usarlo y lo que se movió fue tremendo, tremendo, tremendo lo que sucedió con la persona, ¿no? Entonces, bueno, ahí entendí también el mundo de los sonidos, de la energía que plasma la persona, que lo construye, y la energía que tiene cargada a través de los tiempos, ¿no? El instrumento. Así que hoy en día estamos como investigando todo ese mundo, yéndonos al pasado, el pasado bastante antiguo, para traer esos sonidos al presente y poder brindarlos en las sesiones, ¿no? Qué bueno. ¿Sabés que me quedé con una frase, Fede, que dijiste al principio y que me da mucho sentido y que tiene que ver con esta cuestión que en esta nueva era en la que estamos viviendo, aquellos terapeutas holísticos primero tienen que haber vivido el proceso de transformación dentro de ellos mismos. Si no, es muy difícil, ¿no? Poder sanar a otra persona sin antes haberse sanado uno mismo. Es muy difícil, me imagino, sanar a una persona habiendo leído un montón de libros, pero sin haberlo aplicado en uno mismo. Entonces, nada, quería hacerte ese comentario porque me dio mucho sentido lo que comentaste, ¿no? Sí, yo creo totalmente que es así, que las herramientas son maravillosas, pero hay que conocerlas, autoaplicarlas y después transmitirlas, ¿no? Yo recuerdo cuando hice la formación en masaje sonoro, que es un trabajo muy bonito que se hace con el cuenco, que se aplica el cuenco, se aplica en el cuerpo de las personas y se hace un trabajo sobre los meridianos y se va recorriendo del cuerpo, primero la persona boca abajo, después boca arriba, y vas monitoreando cómo están las energías de las personas y de acuerdo a eso vas colocando el cuenco y otros instrumentos en los distintos chakras y órganos también. Y recuerdo que estuve un año completo haciéndole sesiones a gente amiga, sin tocar a nadie que me haya pagado, para poder practicar y tener en conciencia el trabajo, porque uno aprende en el curso la metodología, que también no es fácil mantener el cuenco apoyado y tenerlo con la mano y hacerlo vibrar, y que no salga el sonido de una forma estridente. Entonces ese proceso es muy lindo el trabajarlo. Cuando llega el momento, bueno, hasta los instrumentos mismos te dicen que quieren largarse, ¿no? Es así, parece loco, pero funciona. Bueno, Fede, además de una formación con el sonido y que sigue haciendo, está incursionando en un arte que es maravilloso, que es fabricar sus propios instrumentos en barro, ¿sí? Donde ahí hay una conexión ancestral muy poderosa, muy fuerte, muy mágica. También está obviamente muy empapado en cuestiones chamánicas, cuestiones de la cosmovisión andina. Contanos un poquito, Fede, cómo es esto que en realidad a vos te cambió la vida, porque los que te conocemos es como que hay un Fede antes y otro después del barro. ¿Cómo sería? Y en esta búsqueda de desarrollar las terapias tanto individuales como grupales, siempre uno va tratando de aportar nuevas herramientas para que se produzcan, digamos, un movimiento sanador en las personas. Y en esa búsqueda de sonidos, recuerdo que hace un par de años empecé a ver videos y a conectar con instrumentos de barro. Hoy que es un gran amigo y es mi formador en el tema de la construcción de instrumentos ancestrales, Esteban Valdivia, y miré un par de videos suyos y dije, wow, esos sonidos son increíbles.
Y empecé a transitar y bueno, organizamos en Venado, en la casa de mi amiga Elsa Larraza, nuestro primer taller hace unos 4 años atrás, de lo que son los silbatos y ocarinas precolombinos. Gente que no tenía ni idea de hacer ningún instrumento, ni que nunca había tocado el barro. Se armó un fin de semana un taller súper interesante donde vino Juliana, una de Esteban, y estuvimos 3 días en contacto directo con la tierra, el barro, los sonidos. Construimos silbatos simples, silbatos dobles, ocarinas, y también el domingo vino una gente re hermosa de Buenos Aires y construimos un horno de barro para hornear las piezas. A partir de ahí también empezó mi contacto con esta gente. El año pasado vino Esteban a Venado Tuerto a dar un taller iniciático de lo que son las vasijas silbadoras, que ahora terminé de hacer un taller muy intenso, muy bien programado, donde estamos construyendo réplicas e instrumentos de hasta 5.000 años de antigüedad, y estamos trayendo esos sonidos hoy en día. Y es alucinante lo que sucede cuando uno se conecta con el barro y el silencio del trabajo. Y poder crear tu propio sonido, traer esa manifestación al presente a través de gente que ha elaborado muchísimo para encontrar esos instrumentos, que en realidad son muy sagrados, se usaban en rituales referidos al agua y a los dioses. Y bueno, hoy estamos viendo toda esa cosmovisión, desde qué lugar fueron encontrados, mucho en la costa de Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia. Y bueno, estamos, acá al lado estoy con un par de amigas silbadoras, cual algunas están cocidas y otras no, pero la idea de que esas vibraciones desde hace miles de años estuvieron en gran parte de América, que vuelvan a resonar hoy en día, trayendo su aporte vibratorio y sanador, es fundamental y para mí es único. Sí, Hay... el tema... Dale, Seba. Sí, diga, Pablo. No, que hay, yo acompañándolo un poco a Fede en ese proceso, descubro que hay toda una ciencia de la sanación con sonidos que es milenaria, que es ancestral y que en un tal vez 99% fue destruida, fue diezmada, ¿no? con la colonización. Y gente como Esteban Valdivia, quien nombra a Fede con mucho cariño y respeto, se han tomado el trabajo de años de investigación, de ir a museos y mediante alguna conexión que no tiene demasiada explicación lógica, empezar a reconectar con determinados objetos, como decía Fede, y descubrir que el hombre viene sanando al hombre a través de los siglos utilizando el sonido, cuando es algo que para nosotros es relativamente nuevo o asociado un poco a la era de Acuario, ¿no? Pero ya se viene trabajando esto desde, no sé, Miles de años, realmente. miles de años. Sí, las culturas preincaicas, que muchas veces no son conocidas, conocemos mucho de mayas, aztecas, pero estamos hablando de culturas muy, muy antiguas, como las chorreras, la tolita, la cultura vicus de Perú. Estamos hablando de años, desde 1200 años antes de Cristo, inclusive antes también, que han desarrollado una tecnología en sus aparatos, porque en realidad es un instrumento, pero Esteban le dice que es un artefacto sonoro, hidráulico. Lo voy a mostrar para que puedan entender un poquito de qué se trata. Voy a agarrar una vasijita de acá. A ver si se puede ver. Sí, Fede, por ahí no le acerques tanto, pero... Bien, ahí está. Ahí está. Es un instrumento que, esta es una vasija de cuerpo doble porque tiene 2 glóbulos vacíos, con un canal que conecta un glóbulo a otro, y la vasija suena por sí sola. Yo ahora voy a ponerle un poquito de agua para que vean cómo funciona. Qué bueno. Imagino que en el camino fuiste
fuiste también obteniendo información acerca de, por ejemplo, si determinado sonido sirve para alinear determinado chakra o para conectar con determinado maestro o maestra. Eso me súper interesa también, después que lo puedas un poquito profundizar. Sí, totalmente. Dentro de las formaciones que se hacen siempre está toda la data de lo que se viene investigando, ¿no? De que cada chakra está relacionado a un color, que cada chakra está afinado en cierta frecuencia, en ciertos sonidos. Algunos trabajan con los vocales, otros trabajan con los sonidos taoístas, que trabajan sobre los elementos del cuerpo. Y si bien eso lo he recorrido, lo he trabajado, últimamente, en los últimos años, me empecé a dejar llevar por lo que siento en el momento. Por lo que siento en el momento de conexión en la sesión, y es como que la parte teórica la super corroboré que es así, y he investigado y hemos trabajado muchísimo con eso, pero últimamente estamos trabajando desde un lugar más intuitivo, desde un lugar de saber que yo tengo, por ejemplo, ciertos cuencos tibetanos que están relacionados a tal nota, y si yo me pongo a pensar matemáticamente o mentalmente que la persona está desequilibrada en tal chakra y utilizo ese sonido ahí, es como que estoy jugando con mucha mente, ¿no? Y hoy lo que estamos tratando de hacer es tratar de sentirnos, antes de un trabajo grupal, por ejemplo, abrir los espacios sagrados, conectar con el silencio y que la información fluya en el momento. Y a partir de ese traspase que hicimos en el tiempo, se sintió mucho más la diferencia, ¿no? De no meter tanto la mente y el ego, sino empezar a sentir el momento indicado y jugar con los sonidos. Después, durante el tiempo que uno está trabajando, los sonidos te van llamando, los instrumentos te llaman, y uno ejecuta de diferentes maneras. Yo no soy músico, ejecuto sí mis flautas y demás, de un lugar muy, muy mío, digamos, pero lo importante es eso. Creo que encontrar la autenticidad del momento presente y fluir con la energía que se está manifestando. Qué bueno. Qué bueno. Aquí les muestro. Bueno, entonces, sí, ahí va. Esa es una. Esta es otra que es más simple, pero tiene un sonido más agudo, tiene un silbato en la parte alta, un glóbulo que está conectado por un canal vacío, un tubo. El agua que se encuentra en este recipiente empuja el aire que hay dentro de la vasija y hace sonar el silbato que se encuentra en la parte superior. O sea, la tecnología que manejaban estas culturas hace tanto tiempo era impresionante. Así que estamos en ese camino de construir estos instrumentos para llevarlos al presente. Y bueno, es muy hermoso lo que sucede, muy bonito. Qué bueno, qué bueno. Bueno, un camino muy, muy rico de investigaciones, Fede, mucho trabajo de estudio, mucho taller, mucho curso. De hecho, cuando lo convoqué, Fede decía, bueno, pero justo ahora estoy terminando un curso, dame unos días. ¿Qué estás haciendo, Fede, por estos días? Justamente estudiando algo de etnomusicología precolombina y metiéndome de lleno en estos universos tan ancestrales, investigando de dónde vinieron estos instrumentos, cuál era el uso ritual que tenían en esos tiempos.
no hay información, mucha información, todos son investigaciones de gente que está muy dedicada a esto, por una pasión increíble. Y bueno, justamente yo ahora estoy haciendo réplicas de originales en los talleres. De hecho, tengo 8 botellas silbatos para hornear dentro de poquito. Y bueno, experimentándolo, porque siempre digo que una cosa es comprar un instrumento y ejecutarlo y tocarlo en las sesiones, y otro muy diferente es la energía que se plasma cuando uno la convoca, la hace y después la hornea, porque están integrados todos los elementos, se hacen presentes todos los elementos, y además hay una conexión directa con todo eso. O sea, yo siento que cuando uno trabaja de este lugar, hay algo más grande que uno lo asiste. De hecho, el otro día me pasó algo que, haciendo una vasija, tuve la experiencia de pasar horas sin darme cuenta, ni siquiera de ir a tomar agua, porque estaba tan compenetrado en el trabajo y tan extasiado, ¿no? Llega un momento donde uno tiene una conexión tan profunda con el instrumento, que te das cuenta que hay algo más grande que está asistiendo, ¿no? De hecho, no puedo creer que en tan poco tiempo he hecho todos estos instrumentos en 20 días. Cuando hace un año sí había hecho una, me había llevado un montón de tiempo, y hoy estoy haciendo réplicas finales gracias a este curso y a la formación que estamos haciendo. Es verdad lo que decís del tema de los 4 elementos, porque yo me quedé pensando, digo, ¿por qué dijo 4 elementos? Claro, porque utilizás el barro Claro. para construirlo, utilizás el fuego para La pieza. para moldear la pieza, utilizás el agua para enfriarla y utilizás el viento, el aire, después para tocarlo, con lo cual pasan por tu cuerpo, por el manejo de tu cuerpo, los 4 elementos y son los que le terminan dando esa energía tan personal, ¿no? Al instrumento. Sí, totalmente. De hecho, justamente la vasija hoy se está reconociendo un poco más estos instrumentos más antiguos, y como decís vos, engloba las 4 energías. Claro. Es importante ver eso. Y es tan sagrado este instrumento que en realidad no se habla desde un lugar musical, sino desde un lugar ritual. Estos instrumentos fueron encontrados en esa zona que hoy hablábamos, en el área septentrional andina, donde estamos estudiando nosotros estos artefactos, en los cuerpos de los aborígenes a 5 o 6 metros de profundidad. Y de personas importantes, jerárquicas, ¿no? Chamanes, gobernantes y demás. Tenían estas botellas silbadoras pegadas literalmente al cuerpo. Entonces hoy se está viendo, no hay mucha forma de recatar información, pero sí tratando de llegar de un lugar muy, desde el lado espiritual, a ver la connotación que tenía, ¿no? ¿Por qué era tan importante? Y hay varias teorías, pero bueno, son teorías. Nosotros en el transcurso del tiempo y en el momento que estamos trabajando iremos viendo lo que sentimos, pero de hecho para mí es un instrumento súper especial. ¿Y cuál es esa teoría que más te cierra o la Dicen que más? los que saben que hay una conexión directa de este objeto con el momento de la muerte de la persona, del aborigen. En el momento de la muerte, la persona era enterrada con una vasija o varias de estas, y paralelamente se hacía un ritual en el río o en el agua, donde lanzaban este objeto por el río en la noche estrellada. El río representaba el viaje de ese ser hacia el universo, hacia la puerta del otro mundo. Y llegado el momento de entrar digamos, al portal divino, la persona que tenía en sí la vasija hacía sonar el instrumento para que el portal se abriera. Claro. O sea, hay una conexión divina con el sonido, con los otros mundos, digamos. Hay un paralelo de que se habla de que el sonido abre puertas, abre dimensiones y abre portales dimensionales. Sí. Eso es una de las teorías que es muy interesante, ¿no? Me encanta. Sí, me encanta, porque de hecho me parece, a ver si los comparto a ver qué opinan, pero me da la sensación de que uno, digamos, en el trabajo interno también, va buscando ese equilibrio vibracional dentro del cuerpo, ¿no?
y me da la sensación de que una vez logrado ese equilibrio, de algún modo puede como acceder a otras dimensiones, o sea, sin la necesidad de morirte, pero tiene mucho que ver con esto que vos decís, de cómo vos haces sonar el sonido al momento de querer acceder al portal una vez muerto, si te dejan pasar o no, imagino que debe tener que ver con si estás equilibrado o no, ¿no? Una cosa así debe ser. Claro, sí, sí, sí. Hoy en día lo que hacemos con el trabajo de sonido es justamente eso. Abrirse, pedir permiso y bueno, después hay un montón de energías que acompañan y nos sorprende la devolución de la gente o lo que sucede en las sesiones grupales que ahora este mes, en este último mes, estos últimos 3 meses estuvimos haciendo un montón, grupos de 8 o 10 personas y bueno, esto de entregarse y liberar el trabajo y jugar con los sonidos de un lugar intuitivo y de saber que hay algo mucho más grande que asiste y no poner el ego ni la mente, suceden cosas realmente, nos quedamos con la boca abierta muchas veces. Tanto las personas que nunca habían tenido experiencia en sonido, ni individual ni grupal, de repente, no sé, hablan que apareció un animal que los abraza o que se fueron a otro lado y vieron. El otro día, en una de las sesiones, había una chica que cuenta cuentos y que escribe cuentos, prometió hacer una devolución de lo que había vivenciado, porque es como que cada uno tiene su viaje en una terapia grupal. Uno se conecta, emite los sonidos, juega, pero no está tan atento al propio viaje de cada persona, porque cada persona tiene que transitar su propia calibración. Y eso también fue un trabajo que fuimos haciendo durante tiempo, porque de entender que si una persona está un poco incómoda con los sonidos, de no bajar la intensidad quizás, porque quizás la persona se está incomodando porque está viendo, en su inconsciente está aflorando algo que tiene que saber. Entonces los sonidos nos están marcando mucho. En las grupales tratamos de tocar y jugar y suceden muchas cosas. Personas que quizás quieren empezar a mover el cuerpo, personas que empiezan a movilizarse y a llorar, personas que tienen encuentros con seres queridos o otro tipo de experiencias también. Y bueno, eso tratamos de no manejarlo y dejamos que fluya, ¿no? Pues no intervenir bastante, sino después de la sesión se habla, se comenta, o si la persona después quiere tener otro tipo de experiencia individual, como seguir viendo lo que está sucediendo, lo hacemos, pero tratamos de liberar un poco todo eso y dejar que las cosas sucedan, porque la misma energía es la que maneja, uno simplemente es un instrumento. Muy bueno, muy interesante. Si me permitís, hay un valor agregado en el trabajo de Fede, que es, bueno, los que nos vienen siguiendo recordarán que hicimos un programa hace ya unos cuantos meses, donde hablamos con Manolo, ¿se acuerdan? Que hablamos con Manolo, un bioconstructor, ¿no? Y hablamos esto de que los objetos tienen conciencia, también lo hablamos con José Brunello cuando hablamos de los campos de idea, de los campos mórficos, y es increíble la diferencia que hay, por ejemplo, en un objeto que fue hecho, en este caso por el músico, que oficia de luthier, a un objeto que puede tener similares características, ser de muy buena calidad, pero está hecho por otra persona, ¿no? Entonces, acá es donde cobra valor la conexión en este caso, del terapeuta, con sus propias herramientas hechas por él mismo, porque tienen su propia energía. Y vos estás trabajando de alguna manera construyendo instrumentos, utilizando los 4 elementos, pero además poniendo la conciencia de que cuando estás amasando ese barro, vos ya quizás ya sabés hasta qué sonido va a tener ese elemento, ¿no? O para qué Sí, lo vas a usar, sí, como en el caso de las pipas ceremoniales, que bueno, es otro temita aparte, ¿no? Que vos ya estás dándole forma a una serpiente que va a ser usada en rituales chamánicos para el abuelo tabaco, y que esa pipa, bueno, va a mover determinada energía, pero ya la está moviendo desde el momento que vos la plasmás en tu mente, ¿no? Ya hay una gran diferencia, me parece. sí, desde el momento uno de que uno conecta e intenciona quizás un pedido de algún instrumento o de una pipa en este caso,
con el nombre de la persona y siempre, bueno, ¿no? Abriéndose a llamar a los espacios sagrados y a los animales que aparecen. Creo que la connotación energética viene de ahí, ¿no? Uno le plasma el amor, toda la conciencia y hace técnicamente lo mejor que puede. Pero sucede esto de que sí, que la impronta aparece, la persona lo siente y yo especialmente también siento la diferencia de haber comprado un instrumento y que está hecho con amor, pero la fuerza que tiene desde el momento uno de construirlo es realmente muy fuerte, muy fuerte. Me pasó con el primer instrumento que hice, que fue el didgeridoo, que también estaba investigando un poco sobre ese sonido que realmente la primera vez que lo escuché me fascinó, me movió todo el piso, digamos. Y estando en Córdoba, en un terreno que tengo allá, vamos a visitarlo con unos amigos y una amiga me dice, mirá, esa planta es un ágave, una pita, de ahí sale el didgeridoo. Y cuando me acerco al árbol, realmente ya el árbol estaba prácticamente muerto, las termitas lo estaban comiendo por abajo. Así que al otro día volví, estaba parando en la casa de mi gran amigo Oscar Lucián, y con mucho permiso ya a la planta muerta le pedí permiso para sacarla, y de ese árbol que tenía como 3,5 metros de largo o más, saqué 3 instrumentos. Y sin saberlo cómo hacer, por una cuestión de emocionalidad mía, de ansiedad, cuando llegué a Venado lo empecé a huecar a mano. Es una locura, porque la mayoría de los constructores que hacen, cortan el tronco, digamos, el árbol, el pedazo de árbol, a la mitad, lo ahuecan con gubia y demás, y después lo pegan y le hacen la boquilla. Yo con la emoción que tenía, agarré un caño de electricidad con filo y estuve 3 días sacándole todo el interior al árbol. Así que, bueno, ese instrumento justamente, después he comprado más profesionales de gente que se dedica exclusivamente a hacerlo, ¿no? Pero es uno de los instrumentos que más funcionan en la sesión, de los más movilizantes de todo. Y para mí el sonido que tiene es único y no es por nada, pero no lo comparo, porque realmente el sonido es maravilloso. Es impresionante lo que ha movido ese instrumento. Siempre jugando, o sea, no fue nada serio cómo se comienza. Uno juega porque quiere saber, investigar, traer nuevos sonidos y así pasó con el barro, exactamente. Andrea nos pregunta si vendes instrumentos, Fede. Sí, estamos creando instrumentos. De hecho, estamos haciendo ahora una formación muy interesante para hacer algunos otros que no sé hacer, pero que estamos construyendo, más que nada, instrumentos prehispánicos. Flautas, ocarinas, y ahora mucho con las vasijas silbadoras. De hecho, ya me están encargando, así que me tengo que poner. Pero realmente sí. Creo que se viene una etapa de construcción que no la tenía prevista, que en este último tiempo de cuarentena que he tenido el tiempo que en otros tiempos no tenía, me he conectado con el arte, con el barro y realmente estoy muy contento. De hecho, ahí tengo una vasija que se la voy a mostrar, pero está sin cocer, no le puedo poner agua porque obviamente tiene que hornearse. Que la hice hace unos días, que es una vasija, que es una réplica de la cultura chorrera, de 1500 años, del 1500 al 300 antes de Cristo. Y bueno, el otro día en una tarde conectando me salió y bueno, ahora espera el fuego, ¿no? Pero cuando le pongamos agua vamos a saber cómo suena. Pero mientras tanto se puede soplar y tiene un sonido muy hermoso. Qué bueno, Fede. Esperemos que el juego tenga la última palabra. Sí. Para la gente que pregunta, bueno, siempre cuando terminamos el programa pedimos que dejen los contactos, en este caso Fede, va a decir bien dónde ubicarlo, todas tus direcciones, así la gente por ahí le interesa conectarse con él por algún tema, directamente lo escriben a Fede o lo llaman, así bueno, se ponen de acuerdo. Fede, me interesaría que cuentes un poquito
tu experiencia con el didgeridoo, con el fuego, porque sabemos que es algo muy ancestral, muy, muy atávico, y lo que lo hemos vivido de cerca, la experiencia, es una experiencia muy, muy fuerte y recomendable para las personas. Contanos un poquito de qué se trata todo eso. Bueno, otro instrumento muy ancestral que se habla que es el primer instrumento de viento de la humanidad, de los aborígenes de Australia. Es simplemente un palo huecado de eucalipto que la mayoría, los aborígenes dejan que las termitas lo coman y terminan el trabajo con un pedazo de hierro caliente y sacan la rebarba interna, pero simplemente, técnicamente no tiene muchos secretos, simplemente un palo huecado. Yo, como dije anteriormente, tuve la primera experiencia construyéndolo yo y a partir de ahí, bueno, traté de buscar a alguien que pueda enseñarme a ver cómo funcionaba eso. Si bien desde el momento que lo soplé sonaba, después hay una técnica muy interesante de conocer el instrumento y para poder tocarlo durante un tiempo prolongado en las sesiones, tuve que aprender a hacer lo que se llama la respiración circular, que es una técnica que se aprende con trabajo, digamos, con trabajo, con mucho trabajo, donde, bueno, mientras estás soplando, digamos, porque el instrumento no se sopla directamente, sino que se hace una vibración con el labio, y mientras vas soplando, en el momento que se está terminando el aire, tenés que hacer un movimiento con los cachetes, de inflar los cachetes, y esa reserva de aire que tenés ahí, enviarlas a la vez que mismo estás inspirando nuevamente. O sea, con el aire que tenés en la boca, cuando estás terminando de expirar, digamos, inflar los cachetes, largás ese minúsculo poco aire que tenés y a la vez inspirás para que no se corte. Fue muy loco el descubrimiento y bueno, el haberlo aprendido, me acuerdo que estábamos en el departamento de la calle López, Pablito, te acordarás. En un momento de practicar, el profe decía, practiquen que si le meten mente no va a resultar, porque si pensás que tenés que inspirar y a la vez en ese momento que se está terminando el aire, inflar los cachetes, largar ese aire e inspirar a la vez, creo que es bastante complejo. Entonces pasa esto que decíamos antes, estado meditativo, relajar, las cosas se van sucediendo a la medida que uno va tratando de conectar con eso. Y de un momento a otro me encontré con la respiración circular hace un par de años y hoy es uno de los instrumentos, como también te decía, que más movilizan a las personas. Que cuando terminan la sesión dicen, ay, ¿qué fue ese sonido de animal que apareció como un elefante? O que me movió el piso, o que sentí que me llevó a la selva y aparecieron animales, aparecieron personas. Muy, muy especial. Realmente un instrumento muy, muy, muy genuino. Muy tierra, que trabaja sobre los chakras más de abajo, ¿no? Sobre todo lo que son los primeros 3 chakras. Moviliza muchísimo eso. Sí. Sí, el sonido es parecido al del erque. Claro, en algunos tonos puede tener una tonalidad bastante parecida. Pero bueno, con el conocimiento del instrumento es increíble la cantidad de... Porque no deja de ser un amplificador de la voz, ¿no? Claro. Simplemente podés hablar y se amplifica el sonido y tiene una beta de decibeles impresionante, desde lo más bajo hasta lo más grave, de acuerdo al espesor del instrumento y más. Pero es un instrumento que yo lo uso muchísimo en las sesiones y que despierta mucho lo que es la sanación. El año pasado voy a contar una experiencia que tuve con ese instrumento. Había llegado una chica para tener una sesión individual y supuestamente era para relajarse. Y cuando empecé a conectar con lo que estaba sintiendo la persona, no podía lograr saber de qué estaba pasando. Pero a su vez sentía que había algo más. Entonces, 10 minutos antes de terminar la sesión, que habíamos trabajado bastante con cuencos y gong, agarro el didgeridoo, le pido permiso y le digo que me muestre lo que estaba pasando, lo que tenía que manifestarse. Y cuando empiezo a ejecutarlo y lo paso cerca del pecho y voy hacia los chakras más bajos, la persona automáticamente pone sus manos en cruz muy fuertemente sobre los chakras bajos. Y ahí me llegó la información de lo que estaba padeciendo la persona, ¿no? Se mostró claramente una situación de abuso muy fuerte en ese momento. Claro. Y bueno, obviamente después
la chica que terminó la sesión, después de finalizar, se quebró y bueno, pudo comentarlo sin que yo le pregunte absolutamente nada, porque siempre la intimidad de la persona es muy importante y el manifestar es una cuestión muy personal. Y había aparecido inclusive en el momento de tocar la edad y la situación, se había mostrado todo. O sea que el instrumento es un medio por el cual se puede testear a la persona y se puede ver cuáles son también las heridas emocionales y ancestrales que tiene, desde la niñez y más allá también. Fue muy fuerte ese caso porque fue claramente cómo el sonido activó el miedo, porque en realidad en las sesiones lo que tratamos de hacer es trabajar con muchos sonidos. No soy de los que trabajan con sonidos suaves siempre, ni de cuencos tibetanos, ni de sonidos relajantes, sino que siempre trato de meter sonidos también más graves y más fuertes, entre comillas, para que la persona pueda sanar, para que el inconsciente y lo que está en el cuerpo pueda mostrarse. Porque el sonido, evidentemente, a través de este tiempo hemos visto que lo que hace es un disparador de lo que el cuerpo está teniendo, de lo que se está agarrando. Cuando la vibración del sonido empieza a ejecutarse, esas vibraciones llegan a la persona y se destapan. Si la persona se entrega, se muestra, sí o sí se muestra. Siempre se mostró. Y eso es lo maravilloso, ¿no? Poder decirle a la gente que confíe en el proceso, que estamos para cuidarlos y que si se entrega realmente se va a mostrar lo que necesita saber, porque muchas veces está tan oculto ese dolor, esa información que la persona no se lo permite. Y bueno, hoy lo que estamos haciendo a través del sonido es tratar de emitir esos efectos, esas vibraciones, esas notas, para que la persona pueda descubrirse. Porque es un trabajo de autodescubrimiento de la persona. Simplemente uno es un facilitador. Claro. Sí, sí. Sí, es así. Hay un montón de gente que nos está escribiendo y va comentando mientras hablas, Fede. Buenísimo. Acá está Jennifer Manrique, que dice, bueno, que el didgeridoo es alucinante, el sonido, y nos habla de la densidad y la profundidad del sonido. Después Paula Nieves pregunta, o sea que activás sonidos que generan diferentes cosas y de ahí resignifican en el presente la situación. Y sí, algo así un sería. Comentario ahí de Paula. Perfecto, sí. Sí. Porque uno puede intencionar el sonido. O sea, como decíamos antes, yo puedo trabajar con el didgeridoo en los chakras básicos, pero eso no permite, eso no significa que no pueda trabajar con el didgeridoo en otras zonas del cuerpo. Y que a su vez ese sonido me pueda dar información. Eso es lo que estoy trabajando el último tiempo, ¿no? Tratar de tener un poco abajo algunas teorías y crear teorías propias en base al trabajo que yo estoy experimentando, que me parece que es fundamental, ¿no? Y realmente es así. Tratamos de dejar un poco la información y conectar con el presente. Tengo un montón de objetos sonoros. Inclusive a veces en las sesiones hay más de 30, 40 objetos. Y en las sesiones se puede usar 15 instrumentos, como 10, como 5, como uno solo. Porque eso lo va a determinar la energía de la persona, del grupo, lo que esté necesitando la persona o lo que la persona esté necesitando en ese momento. Eso fue un trabajo que me llevó mucho tiempo darme cuenta, de soltar un poco de decir, bueno, tengo todo instrumento, vamos a empezar a trabajar desde los chakras básicos hacia arriba, y empezando con tonos básicos vamos a ir subiendo, que lo he hecho, lo he experimentado y ha salido bien, pero en el momento que hemos empezado a trabajar desde otro lugar, un lugar muy intuitivo, como decía, las sesiones son totalmente diferentes, totalmente diferentes. Claro. Y empezamos a acudir también, ¿no?, a la asistencia de todas estas energías que acompañan, ¿no? Energías ancestrales que uno invoca antes de la sesión. Se abre el espacio en las 7 direcciones y también se invoca a las personas que estuvieron conectados con estos sonidos ancestrales. Claro. Y bueno, nos ha pasado mucho de tener esas evoluciones donde las personas ven a estos seres que están ahí dando vueltas, o que se manifiestan, o que inclusive se aparecen y le apoyan su mano energéticamente en el cuerpo, o le dicen algo, o reciben algo en otra lengua. Cosas que nosotros muchas veces no sabemos explicar, porque no podemos entender cómo funciona todo. Desde lo mental no podemos dar respuesta a todo.
Lo que sí podemos hacer es decir que hay algo muy grande que nos sostiene y que puede otorgar milagros. Tal cual. Te imagino escribiendo un libro con todas las experiencias. Eso debe estar buenísimo, ¿no? Ir anotando. Me imagino que después de un determinado tiempo debes encontrar cierta similitud en alguna experiencia o en algún comentario, ¿no? Sí, totalmente. No he escrito nada, tengo todas las experiencias en mi cabeza, pero hace prácticamente 8 años que estamos trabajando con el sonido, inclusive acá en Venado y saliendo bastante afuera. A Uruguay estuvimos yendo también. Y en este tiempo de pandemia no hemos podido salir, pero se está abriendo bastante el camino y es muy bonito. Es muy bonito el contacto con la gente. Los grupales en círculo se forma una energía maravillosa y la persona de entrar un poco asustada a veces a hacer algo que ni siquiera sabe, termina abrazándote o dándote una devolución muy bonita. Y nosotros le decimos siempre lo mismo, ¿no? Que es la misma persona la que se hace. Acá no hay ningún curandero, ningún sanador, sino hay una energía que se manifiesta en el presente, una información muy especial que es convocada. Y si la persona se presta y se abre de eso, ocurren cosas muy lindas. Son muy lindas, Seba, las experiencias con Fede, así que ya cuando se abra todo, si un día te querés venir, hacer una experiencia de sonido con Fede. Fede se está olvidando de algunas cosas, pero bueno, antes que se nos termine el programa, me gustaría que cuentes un poquito lo que son los baños de gong, o el Fede toca el gong también, pequeño detalle, cantos de armónicos, ¿sí? Bien. Y algo que es muy interesante, bueno, que por la pandemia Fede no lo está pudiendo hacer, que es trabajar con sonidos en el agua, Seba. Una experiencia totalmente, no sé, creo que no hay palabras para eso. Hablanos un poquito de esto, Fede. Como decía Palito, con esto de la pandemia no hemos podido tener contacto con la gente y con sesiones en el agua. Desde el año 2015 también que nos estuvimos formando con lo que es terapia llamada Aquarelax, que es una sesión donde se trabaja con la persona en el estado acuático, en una pileta climatizada, y se trabaja con sonido, vibración y movimiento integrales. Es como que si la persona se acuesta en el agua y a través de unos almohadones que sostienen a la persona en el agua, se le hace una relajación, un masaje. Obviamente el agua es otro instrumento, otro elemento que transmite el sonido y la información de manera muy directa. Las sesiones de Aquarelax en el agua, muchísima gente lo remite a estar en el vientre materno, ¿no? A conectar con esa sensación de estar cuidado y de escuchar todos los sonidos del cuerpo, ¿no? Tanto de la madre como propio. Porque, de hecho, en la sesión los oídos quedan debajo del agua. Entonces, en ese momento que tenemos, que son en las sesiones individuales de 40 minutos aproximadamente, también conectamos con el presente, una relajación previa, y relajamos a la persona, la dejamos en el agua. Muchas veces no necesitamos los flotadores, sino que acunamos a la persona y trabajamos con sonidos. Uno de los instrumentos que más se utilizan en la sesión en el agua sí es el cuenco tibetano, un cuenco tibetano de 30 o más centímetros, porque emite directamente la vibración y hace un masaje sensorial impresionante. Es una experiencia que, bueno, ahora no la estamos pudiendo hacer por todo este tema, pero también se hace individual y grupal, y es muy emotiva porque el agua nos conecta con la emoción, nos conecta con nuestra madre, y ahí es donde están muchos de nuestros traumas, ¿no? La relación con la madre hay mucho por ver, sí. Y también con lo ancestral, ¿no? Con el linaje materno. Aparece muchísimo la información de lo que es el linaje materno en esa sesión. Es una experiencia que hay que vivirla porque realmente es muy movilizante. También mucho tiempo de práctica y aprendizaje para soltar y conectar. Y estamos ahora, seguimos, esperamos el momento que se abra todo para volver a las terapias grupales de sonido en el agua, que también metemos el didgeridoo, que también tiene una explosión de sonidos impresionante con el agua,
y también sabemos meter el gong cercano, y los sonidos que se reciben, las frecuencias sonoras multitonales que se reciben a través de estos instrumentos en el agua, multiplica lo que pasa en tierra. Es como que el agua es un conductor tan directo y llega tan adentro que se vivencia un poco más lo que sucede, ¿no? La información que se plasma. Claro. Qué bien. Qué bien, qué bien. Y Sí, hablabas también, Pablito, del canto armónico, que es un canto también ancestral de los indios, ancestral de Mongolia y del Tíbet también, a través de una técnica vocal, como que dividimos la voz a través de un trabajo de lengua y paladar, y sale un sonido diferente, una nota diferente a lo que es la nota de nuestra voz. Y esa frecuencia, bueno, se ha estudiado muchísimo y también impacta sobre nuestros hemisferios directamente, llevando a un estado de regulación interna y mental muy fuerte. Sí, sí, eso lo recomiendo. Sabes que en algún momento yo escuché algún mongol cantar, ¿no? Con esa voz tan particular. Me imagino que es por lo que vos decís, de cómo colocan la lengua y demás. Y en algún momento intenté, digamos, imitarlo, porque es un sonido, la verdad que es hermoso, ¿no? Resulta algo extraño, pero a la vez es Bien hermoso. cultural, sí, sí. Es Bien increíble. cultural, tal cual. Y cuando lo empecé a hacer, de repente empecé a sentir en el cuerpo, o sea, algunas vibraciones que de otra forma no sentí, no sé, como si la cabeza te vibrase en otra Exacto. frecuencia. Es algo como muy, un cosquilleo como muy sanador. Está buenísimo eso, y me lo hiciste recordar vos recién cuando nombraste a los mongoles, que a mí en algún momento me habían llamado la atención con esa música increíble que hacen, ¿no? Sí, es tal cual decís vos, o sea, es una técnica yo también la estoy explorando, lo uso en algunas sesiones, pero es un descubrimiento, es como estar cantando y a su vez cuando estás emitiendo el sonido aparece tímidamente al principio como un sonido de una flauta que acompaña la voz, es realmente increíble. Y en la medida que vas trabajando con la boca y te vas dando cuenta cómo es el movimiento interno, porque es la cavidad bucal la que hace de caja de resonancia, Claro. esas modulaciones tonales las podés ir elevando y bajando, entonces vas jugando con las notas de los armónicos de tu voz. Es impresionante lo Sí, que produce y lo que se siente, corporalmente, como decís vos, propiamente en uno, ¿no? Y también en el sí, otro. Hay como una tecnología en el sonido, muy grande, muy, muy, sí, muy sí, vasta, y que hay que ir descubriendo, ¿no? Que está relacionada a las frecuencias, a los tonos, y también a la capacidad de cada uno, ¿no? Que creo que es propia y cada voz es única. Somos un instrumento completamente vasto y único, ¿no? Entonces, el explorarlo y el descubrirlo es un camino muy lindo. así es. Qué bueno, Fede. Gracias. Bueno, muy lindas devoluciones. Gracias a toda la gente que está escribiendo y que estuvo escribiendo a lo largo del programa, acompañando, felicitando, bueno, y resonando con el mensaje de Fede. Así que bueno, gracias a todas esas almas que están poniendo su energía y sosteniendo el programa. Seba. Mirá, yo tengo nada más que palabras de agradecimiento para Fede. Sí, la verdad que me encantó todo lo que nos transmitió, del modo amoroso en el que lo hizo. La verdad que se nota que hace un laburo desde el corazón y muy profundo. Así que gracias, Fede. Y bueno, apenas esto, como dijo Pablo recién, apenas se libere, me encantaría poder ahí tener una experiencia con el trabajo que llevas adelante. Obviamente, Seba, vas a ser bienvenido si venís a Venado, nosotros tenemos la posibilidad de viajar también. Es una de las cosas que más nos gusta hacer con mis compañeras, así que placentero por donde lo vivas. Yo disfruto mucho de lo que hago. También es un autodescubrimiento eso de esto, un día a día, uno va aprendiendo. Yo me siento un humilde caminador y que voy especializándome en las cosas que más me gustan y haciendo un camino propio, ¿no? Más allá de que
se para en personas que tienen gran conocimiento y aprende, creo que la información más importante es la que emerge del silencio y del trabajo interno. Entonces, desde ese lugar, en estos tiempos, que también yo era quizás antes mucho más mental que ahora, empecé a entender que la información está en el éter, no está en el aire. Y que uno puede captar todo eso. Lo puede captar de manera cuando se relaja, cuando no pone la cabeza y cuando se conecta. Y eso es lo que nos está pasando en estos tiempos con los sonidos. Y bueno, estamos tratando de experimentar a ver qué nos dicen los sonidos, dónde utilizarlos y demás. Hay una información que realmente, como digo, es linda vivirla. Así que bueno, ojalá que podamos seguir en contacto con mucha gente, de poder expandir esto de los sonidos antiguos, no solamente de barro, estamos utilizando en las sesiones también otros elementos orgánicos como la espuma de los cóndores, ocarinas, silbatos que simulan igual el sonido del viento, que hacen limpieza energética sobre el aura. También cada instrumento tiene su finalidad, ¿no? Y estamos trabajando con eso, con el sahumo, con la intención, con el amor y con los sonidos que nuestros antepasados nos dejaron. Porque creo que ellos sabían que en estos tiempos estábamos necesitando toda esta información ancestral, volver a la fuente, y por eso se está descubriendo todo esto ahora, ¿no? Así que estamos muy felices de encauzar todo ese camino y de traer toda esa información y ese legado de nuestros pueblos originarios al momento de hoy. Buenísimo. Bueno, Fede, muchas gracias por tu tiempo, por tu cariño. Y contarle a la gente dónde te puedo ubicar, cómo figuras en Facebook, cómo pueden hacer para seguirte. Y además está decir que el programa ya queda subido a YouTube, así que después lo pueden volver a mirar, se lo pueden compartir, pueden buscar otros programas, ingresan acá al canal de YouTube de Fundación Arsa y ponen Compañeros de Camino, y están estos 29 programas que hemos hecho, y bueno, pueden seguir Bueno, Pablito. conociendo gente interesante. ¿Cómo figura, En Fedito? Facebook simplemente con mi nombre, Federico Valenzuela. En Instagram como Sonido Tibetano. Y bueno, próximamente estamos hablando con mi compañera de abrir una página más especialmente para mostrar todo lo que estamos haciendo y para la venta de instrumentos, que creo que es lo que se viene ahora. Yo estoy muy enfocado en eso, tratando de perfeccionarme bien en estas técnicas, porque son instrumentos que requieren mucha paciencia, mucha precisión. Los silbatos que llevan estas botellas son algunos de 1 centímetro de diámetro, y eso tiene que sonar, y va dentro de otro objeto cerrado, así que es bastante complejo. De hecho, acá tengo un silbato que es de 1 centímetro de diámetro, hasta algunos de 4 o 5, pero estos de 1 centímetro que estuve un mes haciendo más de 50 o 60, todos los días levantándome temprano para aprender a hacerlos, tiene un sonido, y esos sonidos después tienen que ir a esa vasija, pero tiene que sonar perfecto. Si no suena perfectamente, no es recomendable ponerlo, porque después el instrumento no tiene su calidad sonora. Inclusive de quizás 20 silbatos que haces, tenés que elegir el mejor para poner en el objeto. Así que es muy meticuloso, pero bueno, va saliendo. Con mucho amor y paciencia va saliendo. Fede, ¿tenés algún instrumento ahí como para cerrar con un sonido? Tengo las vasijas y no tengo mucho más porque están en el gabinete, pero podemos probar de hacer sonar la vasija silbadora grande, si te parece, de vuelta, agregándole un poquito más de agua. Sabemos que no estás en tu gabinete, pero bueno, acá Andrea nos pregunta si podés tocar algo antes de que termine la charla, sabiendo que bueno, va a haber un poco de delay, que son sonidos que bueno, la diferencia entre escucharlos en vivo y escucharlos por internet es muy grande, pero bueno. La próxima prometo tener más. Pasa que me agarró ahora en casa y no lo tenía disponible, pero acá voy a mostrar una botella silbadora de cuerpo simple. Es de barro. Y ahora vamos a notar la diferencia con una vasija de cuerpo doble, ¿no?
son sonidos de pájaros y de naturaleza. La próxima prometo tener un poco más para mostrar. Muy bueno. Bueno, Fede, de nuestra parte, muchas gracias por tu tiempo. Están los chimangos, están como locos. Bueno, Sí. Muy este, sonido. bueno, nos gustaría que cuando retomemos volver a contar contigo, ¿sí? Mandale Sí, un sí. beso y un abrazo grande a tu compañera Nadia, que bueno, hoy estaba en este momento dando una clase de yoga, pero bueno, son una hermosa dupla trabajando, así que bueno, saludos para Nadia. Y bueno, no sé, Seba, nos quedan 2 programas nomás, ¿eh? 2 programas, sí. Sí, sí. La verdad que sí. Así que bueno, ya veremos con qué cerramos. Estamos totalmente en ayunas, pero bueno, el universo hasta ahora nos fue proveyendo, así que Así es. va a fluir todo. Así que bueno, de mi parte, gracias. Sí, Gracias, gracias. gracias Eva, gracias Pablo por invitarme, por convocarme. Y seguramente habrá otra charla ya con un poco de otra información o más específica de acuerdo a lo que estamos viendo ahora. Así que abiertos a las invitaciones y a poder manifestar lo que estamos haciendo. Muy agradecidos, realmente. Buenísimo. Bueno, gracias Agostina, que estás por ahí también, que no se la ve, pero es quien nos saca al aire a través del canal de YouTube de Fundación. Gracias a Claudia de Estefano, que fue el cumple el otro día, le mandamos un beso grande, que como siempre digo, no dudó un segundo cuando le traje la propuesta de hacer esto. Me dijo, sí, Pablo, haz lo que sientas. Así que bueno, gracias Claudia, a toda la gente de Fundación Arsa y en este momento que hay tanto trabajo con el Yo Soy. Así que bueno, estamos en contacto. Seba, cierre, vamos. Bueno, que tengan una linda semana y como siempre, gracias miles por acompañarnos. Es un placer para nosotros hacer esto y si nos sentimos acompañados, más todavía. Así que genial. Nos vemos el miércoles que viene. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, mucha luz y bueno, Gracias. seguimos en contacto.